Saludos cordiales, amigas y amigos. Soy Jacqueline Pedroso, directora del Centro de Vida Sana Alternativa. Bienvenidos otra vez a esta serie denominada Cómo salir de la cuarentena fortalecidos. Creo que la mayoría de las personas hemos tenido el tiempo necesario para investigar, indagar, mirar acerca de esta experiencia de vivir una pandemia, porque nadie en esta generación ha pasado por esto. Esto es algo nunca vivido. Y todavía quedarán algunas interrogantes tales como ¿cómo se comporta un virus? ¿Qué significa eso de que vaya mutando? Pero sobre todo, ¿cómo y cuándo termina una pandemia? Hemos querido preparar este video dando una mirada retrospectiva en la historia pasada para entender y aprender de las experiencias de vida que pasaron en la historia para poder manejar mejor y con más acierto la realidad que hoy estamos enfrentando, que es la pandemia global por el coronavirus o la gripe del COVID-19. Primeramente repasemos qué es un virus. En latín, virus significa toxina o veneno, lo cual quiere decir que no es un ser vivo, porque para hacerlo necesitaría nacer, crecer, reproducirse y morir, además de alimentarse y excretar, cosa que esto no es. Entonces, en palabras sencillas, virus es una partícula de material genético que necesita de una célula viva para introducirse y poderse replicar, o diríamos en palabras simples, fotocopiarse y poder así causar o actuar como un agente infeccioso y por supuesto producir entonces desde un catarro común, pasando por una gripe importante o muy peligrosa, así como también algunos herpes virales o infecciones virales. ¿Qué significa entonces cómo va mutando? Bueno, los virus están compuestos por un núcleo, en realidad por dos clases de núcleos. Hay un grupo que tiene el núcleo ADN, ácido desoxirribonucleico. Estos, al momento de replicarse o de fotocopiarse, diríamos en palabras sencillas, son estables porque es como si nosotros fotocopiáramos una cédula de identidad con los números respectivos. Entonces, al momento de fotocopiarse, los números permanecen exactamente iguales uno tras otro, lo cual le da la estabilidad y la casi no mutación. Entonces, como en el caso de la viruela está ocasionada por un virus que con poca mutación, por eso es que sus vacunas, la vacuna de la viruela, por muchos años atrás permanece efectiva. En cambio, el otro grupo de virus con núcleo que tiene la sigla ARN, es decir, ácido ribonucleico, es un grupo a la hora de replicarse inestable, porque cuando se está fotocopiando, como decimos el ejemplo de su código genético, que sería este carnet de identidad con su numeración, va cometiendo errores y va cambiando su numeración, es decir, va cambiando su código genético, lo cual quiere decir que va mutando en su código genético. Y esto significa que puede volverse desde muy virulento hasta menos y leve, casi nada de virulento. Entonces es inestable, lo cual significa que algún tipo de vacuna para esto es poco probable que sea efectivo por causa de su variabilidad. Entonces, el COVID-19 o el coronavirus pertenece al grupo de los núcleos ARN, inestable o con capacidad de mutar. Después de esta breve introducción en biología básica, pasemos a revisar algunas de las gripes más peligrosas que llegaron a ser epidemias en las décadas pasadas en algunos continentes.
y que por supuesto fueron causadas por virus que necesitaron de animales para pasar al ser humano. A esto se denomina zoonosis, que quiere decir enfermedad infecciosa transmitida de animales a seres humanos, ya sea por manipulación y por consumo de su carne, sea cocida o cruda. Bueno, sabemos hoy que no es novedad que hasta crudo el ser humano consume varios tipos de animales. Veamos, el 2002, ¿se acuerdan que hubo la gripe aviar o SARS? Que se denomina SARS, síndrome respiratorio agudo severo, que se dice que nació o se inició en África y que fue transmitida por pollos y aves de corral. En el 2009 hubo la gripe porcina o influenza A-H1N1, obviamente transmitida por cerdos, y se cree que se inició en Estados Unidos. En el 2012, la gripe MERS, que significa síndrome respiratorio de Medio Oriente, y se cree que fue a partir de Arabia Saudita por el consumo de leche de dromedarios. En el 2013, la famosa gripe asiática o influenza con las siglas A-H7N9, que también fue en los países de China y Pakistán donde se originó, y se dice que fue también causada transmitida por las aves de corral y aves silvestres. No nos olvidemos también del ébola, del VIH, que si bien no son gripes, pero también son causadas por un virus que a través de ciertos animales, como ya se dijo, de monos, etcétera, que quizás se lo comían también, entonces llegó al ser humano. Así que este dato es muy importante tener en cuenta, de que todas estas gripes epidémicas llegaron al ser humano a través de una zoonosis, a través de los animales, porque esto es lo que necesita el virus, un vehículo para llegar al ser humano, y después el ser humano se encarga ya de diseminarlo. Y finalmente, la gripe que hoy estamos viviendo, que la recordaremos seguramente como la gripe de los murciélagos de China o el COVID-19. Nombre muy diferente a las demás debido a que el 8 de mayo del 2015 en Ginebra la Organización Mundial de la Salud publicó las nuevas nomenclaturas para las futuras enfermedades infecciosas, para no poner el nombre de los vectores como los animalitos, como fue digamos en la gripe porcina, ni el lugar donde se inició como el MERS, que fue la gripe del Medio Oriente. Entonces, para solamente poner las iniciales del síndrome y el año. Por eso es que lleva este nombre de COVID-19. Pero yo sé que en la memoria de muchos quedará como la gripe de los murciélagos de China. Ahora sí, repasemos la última pandemia global y más letal de la historia, de la cual se tiene documentos escritos así como fotografías para ver cómo fue y de qué manera esto afectó al mundo, donde todos los continentes estuvieron involucrados, sin excepción. Estamos hablando de la gripe española de 1918, causada por el virus A-H1N1. Se dice que fue española no porque se inició en España, sino porque España en ese momento fue el único que pudo alertar al mundo de lo que estaba sucediendo debido a su libre expresión de prensa. Pues en ese momento se estaba en la última etapa de la Primera Guerra Mundial. Era enero de 1918 cuando se inició con los primeros infectados en una base militar de Estados Unidos. Se dice que el vector fueron los cerdos y las aves de corral que tenían para su alimento.
Este virus estaba dirigido a personas de 20 a 40 años de edad, de ambos sexos, y era tan letal que una vez que aparecían los síntomas de la fiebre, tardaba máximo 48 horas para que el paciente muera. Realmente fue devastador. Por eso es que se dice de que 80 a 100 millones de personas perdieron la vida en esta pandemia mundial. Tuvo una duración de 2 años, desde enero de 1918 hasta diciembre de 1920. Durante los 2 años hubieron 2 rebrotes. El segundo, que fue en 1919, fue extremadamente más virulenta que la inicial. Y el tercer rebrote, que fue en 1920, fue muy leve. Se dice porque las personas que sobrevivieron habían creado anticuerpos y tenían ya defensas contra esta gripe. Las medidas de contención que se usaron fueron el aislamiento social, las cuarentenas, el uso obligatorio de tapabocas o barbijos. Se cerraron colegios, teatros, iglesias y fábricas, lo cual trajo un inevitable, profundo y seria recesión económica, debido, por supuesto, al problema y al quiebre monetario y económico en ese momento, y también a la gran mortandad que hubieron de personas de 20 a 40 años, que eran la mayor mano de obra en ese momento. También los tratamientos médicos que se utilizaron en este momento fueron el uso de las famosas sangrías, la administración de ciertas cantidades de arsénico, se daban muchísimas aspirinas y se empezaron a hacer transfusiones de sangre de personas que se habían salvado y habían creado anticuerpos a pacientes que estaban cursando la gripe. Esto trajo cierto alivio, aunque fue a corto plazo. El equipo médico, es decir, los médicos, enfermeras, paramédicos y todas las personas que trabajaban en salud, en los hospitales, que además fueron rebasados por muchísimo, porque las cantidades de pacientes infectados era altísimo. Bueno, extremaron esfuerzos y muchos ofrendaron su vida por aliviar y salvar a miles de pacientes que estaban a punto de perder la vida, y como que muchos perdieron, tanto pacientes como médicos y enfermeras. Muchos años antes de esta pandemia hubo un gran despertar en el mundo, creando un importante movimiento llamado reformadores de la salud, que, basados en la ciencia del higienismo, manejaban las enfermedades con notable éxito, utilizando terapias naturales e higienistas tales como la hidroterapia, que es el uso terapéutico del agua en sus diferentes estados: caliente, frío, vapor de agua y el agua de mar. La helioterapia, que es la utilización de los baños de sol. La fitoterapia, que es el uso terapéutico de los principios medicinales de las plantas y sus aceites esenciales. Y también la dietoterapia, que es el uso de la alimentación saludable y fisiológica como base de todo tratamiento. Veamos ahora algunos de sus protagonistas más renombrados de aquella época. Por ejemplo, René Quinton, científico francés, que fue prácticamente el padre de la utilización del agua de mar con un éxito tan importante que salvó miles de vidas antes, durante y después de la pandemia. Otro médico famosísimo, Augusto Rollier, que fue médico suizo, él fue justamente el que puso en auge los baños de sol. Igualmente alcanzó una fama tan grande, salvando miles de vidas, por supuesto adicionando otras terapias complementarias que él usaba, pero su fuerte fue los baños de sol. Otro fue justamente un médico famosísimo en Estados Unidos,
el doctor John Harvey Kellogg, presidente y fundador del Sanatorio de Battle Creek en Michigan. Él fue un experto en hidroterapia, manejaba de una forma admirable y sorprendente todas las terapias que hasta hoy se conservan, sus libros, sus revistas, etc. Y también era experto en lo que se llama la dietoterapia vegetariana estricta, con la que manejaba como base de sus tratamientos a sus pacientes. El sanatorio de Battle Creek fue muy famoso y fue además un aporte. Todos estos personajes, por nombrar algunos, fueron un valioso pilar en la ayuda de ese tiempo de pandemia. A esta emergencia sanitaria también se sumaron varios grupos o asociaciones, tales como la Sociedad Británica Vegetariana del Reino Unido o la Unión Vegetariana Internacional, la IVU, con sede en Alemania, que hasta hoy existe, o el Congreso Vegetariano de Bilbao, en España, que en uno de sus artículos que publicaron o que publicaban en esas épocas de la pandemia, uno de sus titulares encabeza de la siguiente manera. Decía: la carne sí alimenta, pero intoxica. Como estos artículos salieron muchísimos, también en Estados Unidos, el sanatorio de Battle Creek, que publicaba muchas revistas y libros que hasta hoy se conservan, en una de sus publicaciones quiero leerles un trozo para que veamos el sentir de aquel momento. Y dice así: todos hemos sido azotados por la peste, que ha cobrado miles de vidas. Aún muchas siguen en peligro. Pero hemos comprobado una vez más que los que no consumen carne se recuperan prontamente del virus, a diferencia de los que sí consumen. Esta fue una realidad que está documentada en muchas fotos, en muchos escritos, revistas y libros, que hoy podemos revisarlos para hacer una evaluación y una comparación con lo que estamos viviendo hoy. Creo que hoy también estamos frente a otro gran despertar de la ciencia que nos está diciendo a gritos que existen otras terapias efectivas y complementarias para fortalecer y recuperar la salud. Y cito solo dos ejemplos: la epigenética y la autofagia. La epigenética afirma que es el estilo de vida saludable y fisiológico lo que determina tu resistencia y tu alcalinidad estable, constante y sostenida en el tiempo. Es decir, lo que tú comes, lo que bebes, lo que haces, los hábitos que tienes, dónde vives, si en el campo, en la ciudad, lo que piensas, todos estos factores determinarán este resultado. La autofagia o ayuno solamente de agua por un día o por muchos días fue Premio Nobel en Medicina y Fisiología del 2016, que demuestra que el cuerpo humano necesita periodos cortos o largos de no comer nada, excepto agua pura, para poder limpiarse, reparar y regenerar tejidos y órganos y sistemas para poder recuperar la salud perdida. Por todas estas razones y por los 3 puntos que hemos tocado en este video, el virus, las gripes y la última pandemia registrada, permíteme darte estas 3 recomendaciones preventivas. Primero, preparémonos con serenidad y estrategia para los posibles rebrotes o réplicas virales que todo indica que vendrán, cuidando nuestro sistema respiratorio y reforzando nuestro sistema inmunitario, que serán en el futuro la única vacuna efectiva. Segundo, evita la contaminación cruzada a la hora de manipular alimentos de origen animal.
el cuchillo y la tabla de cortar carne, lávalo y desinféctalo y no lo utilices para frutas y verduras. Si quieres evitar este riesgo, ensaya una alimentación a base de plantas, o lo que antes se llamaba vegetariana estricta. Y tercero, renueva tus hábitos de vida. Hoy es el tiempo para comenzar un estilo de vida saludable e inteligente, complementado con terapias naturales sencillas. Y por poner algunos ejemplos, dormir temprano, tomar baños de sol, hacer ayunos, manejar la hidroterapia, que por cierto esos serán los temas de los próximos videos. Todo esto para llegar a hacer una prevención integral y efectiva para lo que venga. Ahora sí me despido, deseando de todo corazón que Dios te bendiga, dándote entendimiento y sabiduría para tomar las mejores decisiones con respecto a tu salud y a la de tu familia.